Bueno, muchas gracias por la invitación. Agradecer a la CIP, a Pulso Escolar y a la universidad por acogernos hoy día aquí. Es un honor, un gusto estar acá y poder conversar con ustedes. Quise partir con el título de este seminario porque creo que es importante, donde hablamos de la relevancia e impacto del uso de datos en la toma de decisiones en educación. Quisiera recordar ese título porque voy a volver sobre él más adelante. Bueno, gracias por la presentación. Astoreca, para quienes no lo conocen, es una organización que tiene 33 años de historia. Nació en el año 1989 con la creación del Colegio San Joaquín en Renca. El año 2001, a causa de numerosas personas que querían visitar y conocer nuestra experiencia, se creó el portal Educando Juntos, y se pasó el año 2002 posteriormente a crear un área de asesorías y capacitaciones. El 2005 se creó el Colegio San José en Lampa. Posteriormente, el año 2008 se creó una editorial y el 2014 se fundó el Colegio San Juan. El año 2020 separamos definitivamente las áreas de desarrollo y extensión de las áreas de colegios y hoy día somos dos fundaciones, una fundación que sostiene colegios, 3 colegios como bien dijeron, y otra fundación que se dedica a extender las prácticas que logramos identificar como efectivas al interior de nuestros establecimientos. Algunas imágenes de nuestro establecimiento y compartirles algunas convicciones. Todos los estudiantes pueden lograr altos rendimientos académicos y desarrollar fortalezas del carácter si se les da la oportunidad. Nosotros buscamos contribuir al mejoramiento de la calidad de la educación en Chile desde la práctica. Eso es importante. Nosotros creemos en los estudiantes, sabemos que pueden y tratamos de influir en la calidad desde la experiencia práctica, desde lo que vemos en la realidad, en el día a día. Eso es Astoreca. ¿Y qué tiene que ver eso con el uso de datos? La verdad que poco. Pero Astoreca en su origen, en su esencia, sí tiene una vocación de datos. Marcelo Astoreca fue un ingeniero civil que murió en un accidente de tránsito a los 33 años cuando estaba trabajando en proyectos de educación y buscando mejorar la educación a través de la gestión basada en datos. A causa de eso, sus amigos de la universidad, sus compañeros y la gente que trabajaba en los proyectos de educación con él, decidieron crear la Fundación Astoreca y llevar a la práctica lo que él creía. Entonces hoy día en nuestro grupo fundador, de 14 profesionales que trabajan ad honorem en la Fundación, hay 9 con formación en campos de la ingeniería, ¿ya? Y de los 40 profesionales que conforman la red de apoyo de Astoreca, que no tiene una red de apoyo o un único aportante o una organización, una empresa, una fundación que lo acompañe, son 40 profesionales, más de 40 profesionales ad honorem que trabajan en formatos de directorio y consejo, más del 60% tienen formación en el campo de las ciencias de la ingeniería. Entonces, en la práctica, y si a eso sumamos que yo soy de formación ingeniero civil y entré el año 2019 como director ejecutivo de la Fundación, pero estoy hace 15 años vinculado a él, tenemos una vocación genuina y real en nuestro ADN por los datos, por la gestión en base a los datos, ¿ya? Los datos están en nuestro ADN y sin duda son muy importantes para Astoreca. Están en la génesis de la forma en la que miramos nosotros la gestión en educación. Yo durante 15 años he colaborado con la Fundación Astoreca desde una posición de consejero, ¿ya? Estuve a cargo de la creación del proyecto del Colegio San Juan de Lampa, acompañando la creación de ese colegio y fui asesor del directorio de Astoreca. Y hace 4 años me pidieron, en un nuevo rol, entrar como director ejecutivo. Cuando entré, en marzo del 2020, creo yo que esa era más o menos la sensación que había dentro de la fundación. Una fundación creada por ingenieros, gestionada por o dirigida desde el directorio por ingenieros y ahora con un director ejecutivo ingeniero. Yo me imagino que más o menos esto es lo que se imaginaban los profesores, los docentes, los educadores, los técnicos que trabajaban al interior de esta institución. Nos vamos a llenar de aplicaciones, nos vamos a llenar de cosas que vamos a tener que utilizar para registrar datos e información, para que después me entreguen un montón de formatos llenos de columnas, gráficos, tablas con números y semáforos, por supuesto, ¿ya? Y
la verdad es que dentro de la expectativa que yo tenía al ingresar a la dirección ejecutiva, no estaba muy lejos de eso, sí. De verdad quería tener un poco de esto porque nosotros como ingenieros tenemos una vocación y nos gusta ver las cosas desde este prisma, digamos. Pero cuando entré en marzo del 2020, me topé, ya lo sabía de alguna forma porque venía ya con 15 años de acompañamiento, pero me tocó ya en la cancha verlo en los colegios, verlo con la gente que trabajaba en los colegios directamente, que había una infinidad de planillas Excel, una infinidad de PowerPoints, un par de sistemas aislados y que estaban en los computadores de cada uno de los profesores, cada uno de los directivos de los establecimientos y que no estaban integrados de ninguna forma y que exigían una inmensa cantidad de trabajo, ¿ya?, de registro y luego seguimiento, y que finalmente no permitían tomar decisiones o hacer análisis centralizado o consolidado, ¿ya?, por lo que era muy problemático. Y para mí eso fue una gran decepción y una gran tristeza porque dije, bueno, Astoreka es una fundación que nació con vocación en la gestión de datos y no lo estamos haciendo bien. No tenemos datos, no tengo datos para poder tomar buenas decisiones. Y más encima ocurrió esto. 6 millones de personas recluidas en cuarentena, todos los colegios cerrados, sin sistema. Yo en ese momento me llegó una encuesta, así como lo peor, una encuesta de una empresa asesora de recursos humanos. Decía, mide tus capacidades para hacer frente a la pandemia. Y una de las cosas que salía como clave es, ¿tienes sistemas de información de datos integrados y en línea? Y yo decía, no puede ser. O sea, no tenemos, somos una organización que en su ADN, en su origen, tiene una vocación por la gestión de datos y no tenemos los sistemas integrados, no tenemos la gestión integrada y más encima se nos viene la pandemia encima. Y la pregunta fue, ¿qué hacemos sin datos y sin sistemas de información? ¿Qué va a pasar con esta organización? Y creo que afortunadamente nos pilló la pandemia en esa situación. Hoy día lo miro un poquito con esa perspectiva, porque nos hizo cuestionarnos cuál es la relevancia e impacto del uso de datos en la toma de decisiones en educación. Y subrayo la palabra datos porque creo que nos hizo darnos cuenta que el foco, el centro de nuestra gestión no estaba en la disponibilidad de los datos, sino que estaba en la capacidad de tomar decisiones y utilizar esos datos o los datos que tuviéramos para tomar buenas decisiones. Lo importante no es tener datos, es tomar decisiones y podremos tomar buenas decisiones en la medida que tengamos buenos datos. Así nos dimos cuenta y cómo enfrentamos la pandemia. Ocurrieron cosas que siguieron pasando en Astoreka que nos permitieron salir adelante. Principalmente la sistematicidad y la periodicidad de las reuniones. Nosotros tenemos una estructura de reuniones que viene heredada desde la tradición de la Fundación, desde los directorios, consejos y las coordinaciones internas, que hacen que nos juntemos periódicamente y lo hagamos frecuentemente y sagradamente, como decía la Magdalena, ¿ya? Y siempre y durante la pandemia nos mantuvimos haciendo eso, fuimos sistemáticos, nos continuamos reuniendo. Y lo que pasa es que en esas reuniones y en la tradición de esas reuniones siempre analizábamos o tratábamos de evaluar los problemas tomando toda la información y los datos que tuviéramos disponibles, ¿ya? Entonces, en la práctica, lo que pasó en la pandemia es que salimos adelante creando nuevos sistemas, recogiendo nuevos datos, incorporando lo que teníamos a mano, porque nos continuamos reuniendo para conversar sobre la información y sobre los datos disponibles y tratar de tomar las mejores decisiones. Entonces, lo que al final constatamos es que si bien no teníamos los sistemas de información y los datos disponibles en ese momento, sí teníamos instalada una disposición o una cultura de gestión en base a los datos disponibles o a la evidencia disponible. Entonces, si miramos la cultura como un conjunto de conocimientos, creencias, valores, normas y procedimientos compartidos por un grupo de individuos que tienen una historia común y participan en una estructura social, nos podemos dar cuenta que al final lo que necesitamos para poder hacer uso de los datos es una cultura de gestión basada en la evidencia disponible. Y aquí les quisiera compartir qué creo yo que es la clave para que tengamos una cultura de gestión basada en la evidencia disponible que sea exitosa y que es parte de lo que
logramos seguir haciendo en Astoreka y que nos ha llevado a seguir tomando decisiones y nos sentimos muy conformes y creemos que estamos tomando decisiones adecuadas o lo mejor posible. Lo primero es que tenemos instancias. ¿Cuándo y quién se reúne, evalúan, miran los datos y toman decisiones? También es muy importante algo que dijo Santiago, tomar decisiones y gestionar tiene fundamentalmente relación con la capacidad de priorizar. Luego, si tenemos instancias, tenemos determinadas las personas que pueden tomar esas decisiones y que pueden priorizar, es muy importante saber y tener en cuenta que tenemos que tener personas con la capacidad y la formación para poder hacer esas evaluaciones y tomar esas decisiones. No sacamos nada con tener las reuniones y tener las instancias si no tenemos personas con la capacidad y la formación para hacer frente a lo que va a ocurrir en esa reunión y a la conversación que se va a dar. Y por último, como tercer elemento están los insumos. ¿Qué? ¿Sobre qué vamos a conversar? En Astoreka tenemos protegidos los espacios sistemáticamente y son valorados. Tenemos espacios individuales y espacios colectivos. Desde el directorio, que es mensual, los consejos, que son 2 veces a la semana, desde el origen de Astoreka, los consejos directivos, que son grupos de apoyo a los colegios, se juntan todas las semanas en el colegio, en terreno. Tenemos responsables claros y tenemos además una estructura que se replica hacia abajo, en coordinaciones de directores, coordinaciones de subdirectores, coordinaciones internas en los colegios y, muy importante, acompañamiento docente, observación y retroalimentación, reuniones de feedback y reuniones de planificación de clase. Y todas esas ocurren semanal, 2 veces a la semana, mensual, y tienen su periodicidad muy establecida y ya está grabada en la cultura institucional. Entonces tenemos las instancias. Además, formamos las capacidades. Tenemos tenemos programas de formación en liderazgo que tienen un eje central en la gestión de datos y en cómo gestionar y tomar decisiones en base a datos. Hacemos talleres de análisis y tenemos especialistas en análisis de datos en el interior de la organización que capacitan y forman al resto de los docentes y profesionales. Y por último, y como tercera parte del cuadro, en base a lo que queremos ver y a lo que decidimos priorizar, vemos objetivos y metas y perseguimos y construimos los sistemas. Entonces, los datos, el tipo de datos que vemos, viene dado por la conversación que queremos tener. Muchas veces me preguntan qué va primero. ¿Va primero los datos o va primero la cultura? Y yo les diría, si solo tenemos datos y ponemos el foco en la generación de datos e información, muchas veces nos vamos a tomar con un panorama de estas características. Es algo abrumador, es algo que no sabemos por dónde partir y no sabemos dónde poner el énfasis para poder tomar lo que realmente vale la pena. Cuando tenemos construida la cultura y ponemos el foco en la construcción de la cultura en primer término y en tener las instancias, las capacidades para luego determinar cuáles son los datos que queremos ver, sucede esto. Dejamos entrar la luz por donde queremos que entre para poder iluminar una discusión y poder tener realmente una conversación que agregue valor y que nos conduzca a tomar mejores decisiones. Es muy importante esto. Donde está la conversación está la prioridad. Entonces, me gustaría quedar con la última reflexión. Donde está la conversación está la prioridad. Si tenemos una estructura, si tenemos las instancias, si tenemos las capacidades y elegimos bien la arquitectura de datos que queremos mirar, vamos a tener conversaciones sistemáticas, permanentes, en distintas instancias de la organización, y donde está la conversación está la prioridad. Si llevamos estas conversaciones de forma sistemática y siempre con un foco en la prioridad, la organización entera va a girar y se va a orientar hacia donde queremos que vaya. Los datos son fundamentales, la estructura también. Y la relevancia e impacto de la gestión en base a la evidencia en educación creo que tiene 3 cosas muy importantes. El uso de datos y la gestión en base a la evidencia genera 3 cosas muy valiosas. Lo primero, mejora considerablemente la probabilidad de tomar buenas decisiones. Cuando tenemos la información y las sometemos a un proceso de análisis, evaluación, cuando es individual e incluso cuando es colectivo, la probabilidad de tomar mejores decisiones es mucho más alta. Otra cosa muy importante en educación, disminuye la exposición a discusiones ancladas ideológicamente o en prejuicio.
Cuando logramos poner la discusión y la prioridad en ciertos datos y en ciertos aspectos con claridad y con argumentos, logramos sacar o despejar ciertos prejuicios y ciertas creencias ideológicas, y eso en educación se agradece mucho. Y por último, una buena arquitectura mantiene la conversación en el foco y potencia las capacidades de innovación, mejorando los resultados. Finalmente, si logramos tener prioridades, logramos tener estructura, instancias, capacidades, vamos a tener foco en la conversación y eso va a orientar la innovación y va a terminar también mejorando los resultados. Eso es, y les agradezco la atención.